Buenos días, mi nombre es Nicole Fernanda Peraza Palomino, del grado 19A, y les vengo a explicar mi experimento de física. El experimento que nosotros elegimos con mi compañero Andrés Felipe Celis Guerrero fue el experimento del termómetro casero, ya que nos parece un experimento muy sencillo y que da grandes resultados. A continuación les voy a pasar a mostrar una imagen de nuestro experimento, que como vemos son materiales muy sencillos pero que nos dan resultados increíbles. A mí me correspondió explicar las tres primeras partes del método científico. A continuación les voy a leer y les voy a explicar. El experimento que vamos a realizar es un termómetro casero. Se podría decir que estos termómetros son los más utilizados en el mundo, ya que tienen la capacidad de medir la temperatura del ambiente. Como sabemos, hay muchos tipos, desde el clínico, desde el hogar, el universal, etc. Este experimento principalmente fue inventado por Galileo Galilei. A medida que fue pasando el tiempo, se fue dando diferentes mejoras para ya llegar al termómetro que tenemos hoy en día, que podríamos llamar termómetro digital. En esta presentación vamos a dar a conocer cuál es la función de ese termómetro casero y de la manera que está idealizado y cómo puede dar los diferentes resultados dependiendo de su temperatura. A continuación pasaremos a ver los diferentes videos donde nos explicarán cómo es el termómetro casero físicamente para que lo vean de una mejor forma. Muchos inventores e investigadores compitieron entre sí para desarrollar instrumentos capaces de medir y controlar la temperatura de gases y líquidos. Entre los que participaron de la competencia están el célebre científico italiano Galileo Galilei, que construyó el primer termoscopio, un sensor de temperatura sin escala, y su compatriota Giuseppe Biancani, que en 1617 publicó el primer diagrama claro de la misma innovación. ¡Genial! En 1638, el inglés Robert Flood publicó el diagrama del primer termómetro propiamente dicho, pero los italianos Francesco Sagredo y Santorio Santorio ya habían construido prototipos equivalentes en 1611 y 1613 respectivamente, mientras que el francés Jean Leguechon fue el primero en utilizar la palabra termómetro. Durante el siglo XVIII, con termómetros cada vez más confiables, los científicos se embarcaron en una segunda competencia para determinar quién sería el creador de la escala más utilizada para medir la temperatura. ¡La temperatura justa! El inglés Isaac Newton propuso contar 12 grados entre la temperatura a la cual se derrite el hielo y la temperatura promedio del cuerpo humano. El alemán Daniel Fahrenheit propuso una escala con 3 puntos fijos: 0 grados en la temperatura más baja que logró alcanzar por medios químicos en su laboratorio, 32 grados en la temperatura a la que el agua se congela y 96 grados en la temperatura del cuerpo humano. Y el sueco Anders Celsius con el 0 en el punto en el que el agua pasa del estado sólido al líquido, y los 100 grados allí donde pasa del líquido al gaseoso por evaporación. Bueno, ahora les pasaré a explicar la observación. En este experimento podemos observar con fluidez que mientras la temperatura está alta, el alcohol subirá por medio del pitillo dependiendo de la cantidad de calor que está interactuando con nuestro frasco de vidrio. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Entre más calor haya, el alcohol va a hacer que automáticamente se vaya a subir por el pitillo, y ahí van a dar los resultados de que si la temperatura está alta o baja. Bueno, mientras que también podemos observar que si el ambiente se encuentra en un estado normal o frío, esta va a disminuir. Me refiero a que el alcohol va a empezar a bajar por medio del pitillo. Si está en un clima medio, en un clima totalmente exacto, va a empezar a tomar, el alcohol va a empezar a tomar otro tipo de forma, o sea, va a empezar a bajar. ¿Qué nos causa curiosidad? ¿Cómo sabemos que el grado de temperatura se encuentra exactamente? Porque como sabemos, lo que realizamos en este experimento es subir y bajar la temperatura por medio del pitillo y el alcohol, pero exactamente no podemos dar una referencia lógica a qué grado nos encontramos. Otro caso que nos llamó mucho la atención es la capacidad que tiene el alcohol y el pitillo para que ese llegue a subir o a bajar. ¿Qué componentes tiene el alcohol que logre llegar a reaccionar con la temperatura del ambiente?
Las dos preguntas que nosotros planteamos en nuestra observación fueron cómo sabemos en qué grado de temperatura se encuentra exactamente y qué componentes tiene el alcohol que logra llegar a reaccionar con la temperatura del ambiente. Bueno, pasaremos a explicar la hipótesis. La hipótesis de nuestro experimento, como vamos a proseguir, les voy a leer. La idealización que teníamos de haber terminado nuestro termómetro casero era que cuando calentáramos nuestro recipiente, que tiene una cantidad de alcohol necesaria, y al estar cerrado y solo tener un pitillo, un orificio en la punta del pitillo, era que por medio del calor que da el agua caliente se caliente el vidrio y por medio de la única salida que encuentre en la punta del pitillo. Ahí se dilataría el alcohol y por eso se daría la reacción y subiría por el pitillo y pediría la cantidad de temperatura manualmente. Me refiero que la cantidad que sube el alcohol es el nivel de temperatura que está enfrentando. Al terminar nuestro procedimiento investigamos más sobre el tema y realizamos una tabla en la cual se daban las diferencias con colores dependiendo de la cantidad de calor y lo que subiera el alcohol por medio del pitillo. Nuestra hipótesis se trató más que todo de la relación que tenía la pregunta que estábamos idealizando nosotros, ¿por qué el alcohol subía? Entonces la conclusión que sacamos nosotros por medio de nuestro experimento fue que si poníamos en agua caliente el frasco de vidrio con el alcohol adentro, el único orificio que quedaría sería el del pitillo. Entonces quedaría, el alcohol buscaría una salida y la única forma sería por medio del pitillo, por eso subiría el agua y significaría que la temperatura estaba alta o bajita. A continuación les vamos a mostrar una tabla, que fue la tabla que nosotros utilizamos para saber en qué medida se encontraba. Dependiendo de los colores, ustedes van a ver si la temperatura está alta o bajita. Pasaré a explicar la experimentación. Para realizar el siguiente experimento del termómetro casero tendremos que utilizar diferentes materiales. Estos materiales los utilizaremos para crear una especie de termómetro casero, el cual los vamos a utilizar para medir la temperatura del ambiente. A continuación les voy a pasar a mostrar los materiales. Entonces, un recipiente desechable más o menos con una cantidad de 1 litro, como lo podemos ver aquí. Segundo, un recipiente de vidrio. Tercero, agua de grifo. Cuarto, alcohol con una cantidad necesaria que nos llene en medio. Un pitillo transparente. Un trozo de plastilina. Una puntilla caliente con la cual se puede hacer una perforación. Un recipiente de agua fría. Un recipiente con agua caliente. Y un marcador. Bueno, el procedimiento. Primero, en un recipiente vierte una cantidad de alcohol necesaria para llenar el frasco de vidrio hasta la mitad. Segundo, añadir el alcohol 3 gotas de colorante. Esto se realizará para que el alcohol sea más visible. Tercero, en la tapa del frasco realizaremos un hueco del tamaño del pitillo. Cuarto, con la plastilina vamos a sellar los lugares que no están tapados para que este quede totalmente cerrado y solo quede la salida del aire, que sería el orificio del pitillo. A continuación va a pasar mi compañero Andrés Felipe Celis a realizar el procedimiento y a explicarnos de la mejor forma cómo lo realizamos. Buenas tardes, profesora Nayib. Le voy a explicar mi experimento que trata sobre un termómetro casero. Los materiales que vamos a utilizar son una botella, una plastilina, un clavo, un pitillo, una pinza y 2 recipientes, uno con agua fría y otro con agua caliente. Ya teniendo la botella con el agua y el colorante, al meterla en el recipiente con el agua caliente, observamos cómo comienza a subir. Al meter la botella en un recipiente de agua con hielo, observamos cómo el agua comienza a bajar. Corten el espejo.